Bueno, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Bueno, creo que dejé de compartir aquí. Bueno, muchachos, esta guía es una de las últimas, como les mencionaba. Esta guía es independiente, pues todos los trabajos que se han realizado en competencias comunicativas han sido de forma individual y pues la mayoría creo que les beneficia que sean individual porque hay algunos como que no se manifiestan. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que entregar dos productos, uno que es una infografía y el otro que es un texto. ¿Listo? Hay dos cosas que hay que entregar, un texto y una infografía, son como los productos finales de la actividad. Hay que hacer un mapa semántico. Un mapa semántico es como una especie de, se podría catalogar como un mapa mental. ¿Listo? Lo podemos ver desde ese punto de vista. Ese cuadro semántico le va a permitir organizar una información que les voy a presentar a continuación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes elaboren el texto, deben recopilar información acerca del tema. En el foro deben compartir ustedes el tema que van a trabajar. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes al final digamos, de la unidad como tal, que van a entregar es la infografía y el texto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguno de ustedes tiene noción de qué es una infografía y un mapa semántico? ¿Alguno de ustedes, por casualidad? Pues, profe, yo tengo que idea de una infografía es esto, lo otro, o no sé. Me la ideas aquí para Sí, señor. que, Tengo una ¿sí? infografía, profe. Que listo. Hay herramientas digitales, por ejemplo, Canva, donde ustedes pueden realizar las infografías y ahí vienen las plantillas ya prediseñadas y ustedes solamente es cambiar información y listo. Pero para hacer la infografía, antes de hacer un mapa semántico. Entonces, este mapa semántico es una organización de las ideas con relación a lo que se va a abordar en la infografía. Es decir, en este mapa semántico ustedes deben colocar la información, deben saber distribuir la información en, digamos, lo más importante y aquello que apoya la información principal. Entonces, que aquí hay varios pasos. Entonces, primer paso, crear el objetivo como tal, crear una infografía texto discontinuo donde comunique una solución a un problema social en su contexto local y sensibilice a la comunidad objetivo a través de un mensaje apoyado en datos, gráficos, imágenes, cifras y un escrito contundente. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Seleccionar en forma individual un problema que afecte directamente al colectivo social en su contexto local, barrio, comuna, localidad o vereda. Ejemplos de posibles tipos de problema objeto de investigación, por ejemplo, deterioro o pérdida de recursos medioambientales, desinformación y comunicación ciudadana, cultura ciudadana, matoneo, abandono, afectaciones a derechos humanos, infraestructura faltante o en mal estado, corrupción administrativa. Creo que, por ejemplo, no sé si ustedes que viven, digamos, en otras partes del país, como por ejemplo aquí en el Caquetá, usted va a viajar a una vereda y son veredas, caminos de trocha, netamente de trocha. Incluso usted ahí como, se comunica uno con municipios, no recuerdo en ese momento los municipios, y las carreteras son meramente trocha. Y más cuando está lloviendo, por ejemplo, los carros se anclan, se, ¿qué? Se varan, se volcan, se varan los carros en ese, digamos, en ese barrial. Por ejemplo, las veredas, por ejemplo, para sacar leche, cosas de los campesinos como tal, no lo pueden porque la vía está tan deteriorada como tal que es imposible, más que todo en esta época de lluvias, poder sacar. Entonces, eso es un problema como tal que se puede evidenciar dentro de la comunidad. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan eh, analizar qué inconvenientes han presentado, se presentan en su barrio. Por ejemplo, lo de las basuras, eh, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Ustedes saben que, por ejemplo, en los parques a veces se aglomera algunas personas que son consumidores. Por ejemplo, las basuras.
que ese es uno de los temas más comunes, el maltrato animal, el abandono animal. Entonces, por ejemplo, siempre en esas carreteras pocos transitadas, donde hay monte, por así, o bosque, siempre abandonan las mascotas, que los perros, que los gatos, ¿sí me van a entender? Entonces, esas son problemáticas que afectan directamente a su sociedad. Entonces, no sé si de pronto ustedes ya tengan noción qué temas pueden abordar. De pronto alguno de ustedes, profe, ¿esto me podría servir? ¿Ya tienen como una idea, muchachos? Profe, yo pensaba trabajar mi actividad sobre el consumo de sustancias alucinógenas, Ok, listo. Esas se pues presentan para en... la prevención. Ok, sí, sí. Y por ejemplo, esas se presentan en su comunidad o localidad. Sí, en mi comunidad más, pues yo vivo en una parte, por decirlo así, fea de mi Ujú. ciudad, entonces sí se ven pues casos. Exacto, muy bien. Ese es uno de los temas. Ya tiene definido el tema suyo como tal. ¿Listo? Ya tiene claro. Ese va a ser el tema suyo. Entonces usted va a trabajar bueno, va a consultar todo lo relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas en su zona, en su barrio. ¿Listo? Bueno, en su barrio, localidad como tal. Entonces ustedes tienen que, después de que, perdón, que están ingresando. Después de que ustedes, bueno, entonces espera un momentico que se conecten los demás compañeros. Entonces, muy buenas noches, las compañeras que acabaron de ingresar. Estamos aquí abordando en primer lugar la guía, donde vamos a explicar a grosso modo todo lo relacionado a lo que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, inquietud, me preguntan para resolverlas de una. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a retomar aquí con las compañeras. Por favor, no se me vaya a olvidar enviarles a ustedes el enlace de asistencia. Tengo que enviarles dos. ¿Listo? Entonces, para que no se me vayan a ir sin eso. Bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, ustedes deben realizar, digamos que el producto a integrar son una infografía y un texto. Digamos que es el texto, es lo primero que se va a realizar. Luego se va a realizar un mapa semántico, que es un organizador de ideas. Y por último, se realiza la infografía, teniendo en cuenta lo anterior. ¿Listo? Entonces, el primer paso como tal que hay que realizar, Shirley tiene problemas con el micrófono. Shirley, bueno, vamos a silenciarla mientras tanto. Entonces, como le mencionaba, ustedes tienen que, en primer paso como tal, analizar una problemática de su localidad, de su barrio como tal. Entonces, como puede ser deterioro o pérdida de recursos medioambientales, desinformación y incomunicación ciudadana, cultura ciudadana, matoneo, abandono, afectación a derechos humanos, infraestructura faltante, mal estado o corrupción administrativa. Creo que en todo lado siempre hay corrupción administrativa. Entonces, por ejemplo, aquí en Florencia, Caquetá, hubo un puente que se demoraron en construirlo 20 años. Un puente que conecta parte del centro de la ciudad con un barrio. Y un puente que tiene meramente 5 metros, 5 o 10 metros más o menos de 5 o 20 metros. Bueno, son como 20 metros, digamos que 20 metros. Y se demoraron 20 años en poderlo construir. Entonces, eso es una de las obras de corrupción que saltan a la vista. Entonces, por ejemplo, también hay otra en un barrio que se llama La Ciudadela, una planta de residuos, por ejemplo, los alcantarillados, una planta de tratamiento residual de aguas residuales. Llevan años, cada administración dice que lo van a mejorar y esta es la fecha y no han hecho nada y la plática se perdió. Entonces aquí una de las compañeras decía, profe, en mi localidad hay personas que consumen sustancias psicoactivas. Eso también es válido. Lo único que no es válido es no incluir problemas de seguridad. Eso sí, no, que ladrones, porque pues eso como que no es necesario. ¿Listo? Ese tema sí tiene que excluirlo como tal. Entonces, por ejemplo, vías incomunicadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en algún municipio o vereda, que quizás para poder salir a la ciudad o son zonas de herradura, carreteras de herradura, es decir,
caminos de herradura, que es como pleno barrial, barro. Por ejemplo, como les mencionaba, aquí en el Caquetá hay zonas donde usted va a ir de un municipio a otro y las carreteras son intransitables, y más cuando está en época de invierno, eso se convierte literalmente en una odisea poder cruzar un camión de un lado a otro. Entonces los campesinos pierden leche, bueno, pierden todo lo que se produce en el campo. Entonces eso está sucediendo. Entonces cuando ustedes tengan ese tema, vamos a pasar al segundo punto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Les que acabo Sí, de señor. ingresar? Sí. Ok, listo, perfecto. Si tienen dudas, me dicen, por favor. Todo es Profe, una fácil. Dígame, pregunta. dígame. En cuanto a la cultura ciudadana, es lo que se ha venido presentando década tras década sobre los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, cultura ciudadana. En ocasiones no se respetan las señales de tránsito. Dañar, por ejemplo, arrojar basuras en lugares públicos. Por ejemplo, dañar lo que tiene que ver con patrimonio cultural. Eso de cierta forma, y eso hay en todo lado. Entonces, de cierta forma, cuando atente, digamos, cuando una persona atenta contra el patrimonio cultural de una región, entonces, por ejemplo, hay un sitio turístico y automáticamente las personas dañan, rayan, hacen grafitis. Por ejemplo, aquí, aquí el Caquetá es muy rico en lo que tiene que ver con ríos, zonas hídricas. Y por ejemplo, cuando van las personas a paseo, de olla, como se dice comúnmente, dejan basuras, matan las gallinas y dejan los desechos de las gallinas a las riberas de los ríos, no recogen. Eso es de cierta forma cultura ciudadana. Eso de cierta forma afecta, está afectando a la sociedad, aunque uno a veces cree que son mentiras, pero eso afecta el buen desarrollo de la sociedad. ¿Listo? Entonces, claro, la cultura ciudadana, pero hay que especificar un poco más hacia dónde lo va a dirigir. Entonces, por ejemplo, lo que le mencionaba, las personas que botan basura en lugares públicos. eh, hay una ley que salió, por ejemplo, que cuando uno saca la mascota a pasear y si esta se hace popo, como se dice comúnmente, hay que recogerle y llevarlo para la casa. Hay otros que no, que llegan y sueltan al perro y defecan en las casas y no pasa nada, o en los parques, en las zonas, en vías públicas. Entonces, eso es parte de la cultura ciudadana. ¿Listo? Abandono. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, en ocasiones hay lugares alejados de la ciudad que, o bueno, puede ser en la misma ciudad, en el mismo barrio, que abandonan los perros, los gatos, por ejemplo, perritos recién nacidos, y cogen la gente en una caja y los tira, o gaticos, que son los más populares, son los gatos. Entonces, eso es, y también hace parte de la cultura ciudadana, esa parte de ahí. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Quién me puede decir, bueno, aparte de la compañera que me habló ahora, qué otros temas pueden abordar? Que ya digan, no, profe, mire, ya tengo identificado uno. El de la compañía eléctrica, profe. ¿Y qué pasa con la compañía eléctrica? ¿Mal del servicio? Sí, que se va cada rato la luz y no cambian el transmisor, ¿El transformador? Transformador. Sí, el transformador. Listo, esa ese también es transformador. eso. Por ejemplo, nosotros aquí donde yo vivo, al frente de mi casa, hay una lámpara que se dañó hace más o menos 6 años y no la arreglan los de la electrificadora, dice que eso no les compete allí, no a la alcaldía. Y la alcaldía dice que les compete a los de la electrificadora. Entonces se tiran la pelota como tal. Eso también ingresan ahí. ¿Listo? ¿Qué otra persona dice, bueno, profe, este es mi tema? Ya sé qué voy a abordar. Alguno de ustedes, bueno, aparte de los compañeros que ya hablaron. ¿Ninguno? Tan tímidos, muchachos. Bueno, Profe, entonces, dígame, Shirley. pues yo tengo, pues más o menos en idea trabajar sobre, en mi pueblo donde yo vivo, Ujú, eh, hay muchas veredas aledañas ujú, y hay muchos puentes
pero no son puentes colgantes, sino son más para que pasen carros pesados, por lo menos los que transportan la leche, el plátano, bueno, los agricultores todos los días, y les han hecho arreglos, pero en esos dichosos arreglos llega el invierno, y por lo menos ahorita que estamos en invierno, dañan. Y pues no sé si de pronto ese sería un tema, porque lo que usted también decía, la alcaldía pues le tira la bola como a la gobernación, y pues la gente igual queda ahí como en medio pues de esa pelea, porque igual, sea como sea, la vía se necesita, pero no hay como un veedor que esté como que, bueno, vamos a hacer esto bien y lo demás, y pues... Ok, listo. Eso es una obra de corrupción. Eso entra también dentro de los temas. Infraestructura faltante o en mal estado. Ingresa ahí. Esa entra de una. Muy bien. Eso, muchachos. Bueno, entonces, el segundo paso, ya tenemos el primero, ya todos ya tienen claro cuál es el tema que van a abordar. Dice, analizar el contexto local directamente seleccionado. Recopilará información necesaria en torno al problema, analizará el contexto local directamente seleccionado, recopilará información necesaria en torno al problema identificado, tomará notas, recolección de datos y argumentos con orden, claridad y en posible exactitud, y también buscará en la web registros de fotografías como evidencia del ejercicio. Recuerde citar la fuente. Bueno, aquí dirá, bueno, de tanto del que dijo el profesor que no le entendí. Hay que redactar un texto. ¿Listo? Este texto hay 3 puntos claves que hay que abordar. De mínimo 50 a 100 palabras, la descripción del contexto y la situación del problema. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Florencia, Caquetá, bueno, hablo bueno, en mi caso, bueno, vamos a hablar bueno, en la ciudad de Florencia, Caquetá, en el barrio La Victoria, se presentan problemas de infraestructura. Las vías se encuentran en mal estado, dado que digamos, el invierno las ha deteriorado y el gobierno local no ha hecho como que la gestión para mejorar las vías, pues siempre se están haciendo, ¿cómo se le dice eso? Pavimentando en asfaltita, lo que deteriora drásticamente las vías recién pavimentadas. ¿Sí me va a entender? Entonces, la descripción del contexto y la situación del problema. Es decir, ustedes me van a hablar, por ejemplo, de la vereda. Entonces, dice de dónde, digamos, la vereda, a qué municipio y departamento pertenece y cuál es el problema que se está manifestando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo manifesté de que hay deterioro de las vías. Incluso, por ejemplo, hay una vía que se llama el Puente del Encanto, en una parte que está en una parte del municipio de Florencia y conecta con los demás municipios de la zona sur, si no estoy mal. La pavimentaron, duró ese puente tapado, bueno, sí tapado, no, porque lo estaban arreglando, entre comillas, duró más o menos como 4 días o una semana, y bueno, lo arreglaron. Vaya a ver, míralo ahora, está deteriorado, está peor que como estaba. Y luego lo pavimentaron con asfaltita, que es una mezcla entre barro y asfalto, como para hacerlo rendir. Y vaya usted, mire ahora, son unos huecos, ni los grandes. Y además de eso, la vía está mal, pero re mal. Y es una zona de alta transitabilidad porque conecta una parte de Florencia, la conecta a ese puente. Entonces, y la alcaldía se hace en la de la vista gorda. Eso es ubicar el contexto y la situación del problema. Entonces, ubico un lugar específico, digamos, el departamento, el municipio, o la vereda, o el corregimiento, o el departamento del municipio o el barrio. ¿Listo? Para ir como de lo macro a lo micro. Y luego de eso, identifican el problema, qué es lo que está sucediendo en ese preciso momento. Deben haber de 50 a máximo 100 palabras. ¿Sí soy claro en esta parte, muchachos? La descripción del contexto y la situación del problema. Sí, ¿Identificado? señor. ¿Listo? Entonces recuerde, Sí, la sí. descripción del contexto es cuando ustedes me van a mostrar el lugar, me van a decir, bueno,
en Florencia Caquetá, en la vía que conduce, en el puente que conduce, digamos, la Consolata a la Ciudadela Siglo XXI, el puente se encuentra en mal estado, dado que, y empiezan ustedes a escriben. Entonces, por ejemplo, lo que decía la compañera acerca del puente. Entonces, a pesar de que se han tratado de arreglar como tal, no ha habido una respuesta positiva de parte de la alcaldía, o digamos, las correcciones que se le han hecho a esto no han sido satisfactorias. ¿Listo? Eso para que lo tengan en claro. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer es la descripción del problema, 50 a 100 palabras. ¿Listo? Entonces, ustedes para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Información de las posibles causas y consecuencias del problema identificado, de 50 a 100 palabras. Entonces, por ejemplo, las causas. Primero, la pavimentación que se realiza en el puente o se realizó en el puente es de mala calidad, es asfaltita, lo cual para una zona tan transitada no es recomendable. Se tienen que echar asfalto caliente. Consecuencias también, accidentabilidad, porque lo puede haber y lo han habido, que hay personas que, digamos, por un hueco pueden caerse, han habido accidentes. ¿Qué más? Por ejemplo, la parte de la alcaldía que no dispone de los recursos necesarios para realizar una buena pavimentación, la mala calidad de los materiales. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí, ¿cuáles son las causas y las consecuencias del problema identificado? ¿Qué generó el problema? ¿Qué es lo que genera el problema? ¿Y cuáles son las repercusiones de ese problema a corto y largo plazo? Entonces, por ejemplo, si un puente que permite a la ciudadanía de la vereda poder llevar sus productos agrícolas a la ciudad y puede ser vendido, si no hay puente, ¿qué pasa ahí entonces? Si deteriora el puente, por ejemplo, no sé si de pronto han habido accidentes en ese puente. Ustedes, por ejemplo, la compañera que habló, ¿han habido accidentes en ese puente por su mal estado? Pues accidentes como tales, no, pues las volquetas o los camiones que van con los productos, bueno, por lo menos el plátano, quedan enterrados. O sea, por el peso quedan y pues obstruyen el paso. Y pues eso Ok. se debe a la mala estructura que tiene como tal el puente. Exacto, mira, ahí están analizando ustedes la parte de las causas y las consecuencias. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas. Entonces, por ejemplo, puede presentarse casos de robo, porque, por ejemplo, las personas que consumen sustancias psicoactivas por lo general son propensas a robar, digamos los que están muy inmersos en ese mundo. ¿Qué otra consecuencia puede haber? Incentiva a los niños al consumo también. Entonces es peligroso de cierta forma. Hay algunas personas que drogadas pueden cometer locuras. Entonces son un peligro para la sociedad. Por ejemplo, el compañero que dijo que tenía la electrificadora, problemas de la energía, fluido eléctrico, puede provocar quema en los aparatos, en los electrodomésticos como tal. Un bajón de energía, puede haber eso. Pueden haber incendios. Entonces, eso, si uno se le quema un electrodoméstico, por ejemplo, una persona que compra un televisor de 52 pulgadas y ustedes estrenando el televisor va y lo prende, pum, se baja la energía y se va y se lo quema. ¿A quién le va a pedir, digamos, la persona que le respondan por su televisor? Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, esas son cosas que hay que analizar. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Si tienen preguntas, Sí, profe. pregunten. ¿Listo? Estoy haciendo lo más fácil posible para que ustedes lo entiendan y no vayan a tener inconvenientes. Entonces, ya saben, dentro del texto que ustedes van a escribir, primero va la descripción del problema y la situación, luego información de las posibles causas y consecuencias del problema identificado y por último, argumentación de las posibles vías de solución al problema desde una perspectiva de su programa académico de formación. Aquí, por ejemplo, no sé si hay alguno que estudie ingeniería.
Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes estudia ingeniería, algo lo que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, la parte de psicología. La parte de psicología se conecta con lo de las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, lo de agroecología se puede conectar con lo de los puentes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ingeniería. Bueno, desde mi carrera, ¿cómo aporto a posibles soluciones? Argumentación de las posibles vías de solución al problema desde la perspectiva de su programa académico de formación. Entonces, por ejemplo, si están estudiando Derecho, yo puedo empezar a entablar acciones de tutela al Estado, o digamos al municipio, para que mejore las vías. E incluso, independientemente que sea un abogado, desde su campo disciplinar, uno puede entablar una demanda, digamos, al municipio o al departamento para que le ayuden, para que ayuden a solucionar ese inconveniente. Entonces, por ejemplo, desde la psicología, yo puedo crear campañas que concienticen o sensibilicen el no consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué carreras estudian ustedes? Por ejemplo, Ingrid, ¿cuál es la carrera suya? ¿Está estudiando actualmente? Psicología. Entonces, lo de psicología. ¿Y cuál es el problema suyo, Ingrid? ¿Ya detecté el problema? Cultura ciudadana. Ok, listo. Entonces, la parte de psicología se conecta con eso. Shirley, También psicología, profe. y la de los puentes, pues igual, ¿cómo se podría conectar, digamos, la psicología para ayudar a la ciudadanía? ¿Cómo usted lo podría ver ahí, Shirley, desde su campo disciplinar? Pues, profe, la verdad todavía no he pensado en eso. Me corchó. No, no, bueno, listo, no hay problema. Andrés, ¿cuál es su carrera, Andrés David? Profe de Ingeniería de Alimentos. Ingeniería de alimentos. ¿Y el problema suyo es de lo electrificadora? Bueno, Señor, que se entonces, va constantemente la luz. ok, listo. Entonces, Lady Daniela, ¿usted cuál es su carrera? Licenciatura en lenguas extranjeras. ¿Y cuál es el problema que detectó? El que yo voy a trabajar es el de las sustancias alucinógenas, Ok, tutor. listo. Desde la pedagogía se puede trabajar eso. Desde la pedagogía. Y como la parte de licenciatura toca la pedagogía, ahí ingresa fácilmente. Andrés David, Andrés Felipe, perdón. ¿Cuál es su carrera, Andrés? Bueno, Andrés, creo que estaba trabajando. Bueno, listo, entonces, eso es lo que ustedes, de cierta forma, entonces desde mi carrera, ¿cómo yo puedo ayudar a solucionar ese inconveniente? Entonces, siempre hay que buscarle como ese lado, todas las carreras de una u otra forma ayudan a la sociedad, de una u otra forma. Entonces, no que, por ejemplo, que digan, no, pues que yo estudio ingeniería con la parte electrificadora. Hay algo que, digamos, nosotros tenemos, que es una responsabilidad social. Entonces, si a mí me afecta algo, yo también puedo hacer parte de promover una solución ante el cambio que, digamos, ante los problemáticas que se está viviendo actualmente. ¿Listo? Entonces, ahí sí toca que revise desde qué puntos de vista, desde qué punto, digamos, pueda colaborar en la solución del inconveniente. ¿Listo? Entonces, argumentación de las posibles vías de solución al problema desde la perspectiva de su programa académico de formación. Cada uno de nosotros, por ejemplo, digamos, estudiar licenciatura en inglés, no solamente licenciatura en inglés, hay muchas herramientas, bueno, hay muchos cursos, bueno, áreas o campos disciplinar que le aportan a lo de uno. Entonces, por ejemplo, ustedes ven Constitución y Democracia. Eso desde ahí también está ayudando a solucionar un problema, porque como les mencionaba, pueden ustedes interponer una acción de tutela, una demandar, bueno, hay varios mecanismos de defensa de los derechos humanos que se pueden ver reflejados independientemente de la carrera. Por ejemplo, y en ese curso de Constitución y Democracia lo pueden observar. ¿Listo? Bueno, paso 3.
Elabora una infografía digital teniendo en cuenta los siguientes pasos. Propósito comunicativo. Debe responder a la pregunta ¿qué pretendo comunicar con esta pieza gráfica? Cabe resaltar que este interrogante también aplica para cada uno de los elementos a utilizar en su interior, textos, gráficos, imágenes, iconos, colores. Por ejemplo, entonces ustedes en la infografía pueden utilizar imágenes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomarle fotos al puente, le pueden estar tomando fotos, por ejemplo, el transformador que está dañado. Lo de las sustancias psicoactivas sí sería bueno que le tomaran foticos, pero de lejitos, porque uno no sabe que pronto le salga perdiendo ahí el celular. O puede bajar las fotos de internet. Hay unas bancos de fotos que son gratis y no requieren derechos de autor. ¿Listo? Entonces ustedes ahí pueden buscar una imagen o una fotografía que se conecte con lo que ustedes tienen pensado hacer. ¿Listo? No necesariamente, pues, si ustedes quieren tomar una foto a su contexto, sería excelente. Pero si no pueden, entonces ustedes bajan fotografías de la web. Pero tengan en cuenta estas páginas. ¿Listo? Que estas páginas ustedes pueden encontrar y no van a tener derechos de autor. Hay algunas que vienen con derechos de autor, copyright, entonces toca tener mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuál es el propósito comunicativo de de la infografía que yo voy a realizar? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito comunicativo? Cuando yo hablo de propósito comunicativo, ¿a qué hago referencia, muchachos? ¿Quién me puede decir ustedes qué es un propósito comunicativo o qué pretendo comunicar? ¿Qué significa eso? ¿O cuál es la intención? Comunicar, bueno, a pesar de que ya es como una problemática evidente, es que ahí entra como a jugar dos cosas, porque si es una problemática evidente y si se le han dado algunas soluciones, pero si se vuelve a, por acá ven, no se soluciona del todo como tal, entonces pues es como un ciclo ahí que sigue y o sea, no termina como en un término feliz, Sí, por sí, ya decirlo de modo, sí, ¿sí? Ajá, Entonces, entiendo. pues uno trata como de hacer ver algo que ya es visible. Ajá, exacto, muy bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, es válido su argumento y está muy bien. Espera un momentico. Entonces, esta parte sí es evidente, digamos que hay tantas problemáticas que son visibles que en ocasiones, como dice la compañera, no terminan en final feliz y siempre lo mismo de lo mismo. Pero en este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta que todo texto, como estamos aquí hablando en la parte textual, todo texto responde a una comunicación, un fin comunicativo, persuadir, convencer, informar. Siempre por lo general, las infografías tratan de informar, de persuadir. Creo que esas son las dos cosas más importantes que puede hacer una infografía. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo pretendo? Entonces, por ejemplo, informar. Yo puedo informar acerca de una problemática que está sucediendo o incentivar. Incentivar, por ejemplo, el hecho de que el consumo de sustancias psicoactivas, aunque se ha trabajado acerca de, digamos, del no consumo, digamos, de concientizar a las personas de que no consuman, se siguen en la lucha. Entonces, por ejemplo, lo de la electrificadora, comunicar, digamos, informar que hay un daño reciente. Por ejemplo, lo de los puentes, también puede ser informar o persuadir, aunque también está relacionado con informar. Entonces, cada una de esas tiene un objetivo y un propósito dentro del texto que yo voy a elaborar. Bueno, dentro de la infografía que yo voy a elaborar, cada imagen juega un papel. Yo no puedo colocar una imagen por colocarla. Todas tienen un fin comunicativo. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro una infografía que tiene una imagen, digamos, el lector se deja guiar mucho por las imágenes. Las imágenes son muy llamativas. Las imágenes siempre tienen que ser muy llamativas para captar la atención. Entonces, siempre si yo miro una infografía está saturada de letras, a mí no me gusta. Inmediatamente, no, de una vez descartada. Entonces, aquí empieza a hacer el juego. Empieza a hacer juego las imágenes, los colores. Por ahí hay una que dice psicología del color.
Cada color tiene un propósito comunicativo y una intención en la letra, los tipos de letra. Entonces, por ejemplo, hay unas letras que no se entienden casi. Entonces, hay unas que tienen un estilo que no sirven, por ejemplo, para hacer una infografía para comunicar. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cositas. Gráficos, yo puedo colocar gráficos, puedo bajarlos de la red. Imágenes, por ejemplo, niveles de corrupción que hay en un determinado pueblo o en un corregimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo esto es el propósito comunicativo. Curación de contenido hace referencia a la selección de información relevante que va a ser utilizada para construir la pieza. Incluye gráficos, estadísticas y fuentes de información que ayudan a sustentar la idea que se pretende transmitir. Entonces, como yo ya tengo un propósito, es decir, voy a informar, voy a concientizar, voy a hacer una curación de contenido, es decir, seleccionar qué es lo que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, las imágenes, ¿qué imágenes voy a utilizar? Entonces, por ejemplo, en la red se encuentran, por ejemplo, fotos, imágenes del mal estado que a veces hay. Creo que hay una vía que se llama Vía Solita o Valparaíso, que son un desastre total. Usted mira en pleno siglo XXI y todavía tenemos caminos de herradura. Entonces, usted mira esos carros mixtos o chivas, como también se les dice, mixtos partidos, el chasis partido literalmente, por el hecho, digamos, de los huecos, se quedan anclados y en ocasiones se parten. La gente, camiones que llevan ganado quedan estancados, el barro, digamos, quedan sembrados, por así decirlo, en el barro y se dañan, digamos, el caparazón del carro, el chasis del carro, todo eso. Y usted toma fotos de eso o encuentra fotos de eso y eso es muy llamativo porque eso concientiza aún más. Selección de imágenes y elementos gráficos. Creen un banco de imágenes, fotografías, iconográficos, fondos, elementos decorativos con el fin de seleccionar lo más adecuado para su infografía, pero también para próximos trabajos. Bueno, aquí se les da, como les mencionaba a ustedes, unos bancos de imágenes donde ustedes van a encontrar las imágenes que ustedes desean. Pero si ustedes quieren tomarle fotos a su entorno, queda mucho mejor. ¿Listo? Entonces, el paso 3 es como buscar los elementos que me van a ayudar a mí a elaborar la infografía, en pocas palabras. Entonces, yo ya construí mi texto, ahora cómo reflejo lo que dije en mi texto, cómo lo reflejo en la infografía. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El paso 3 es cómo reflejo eso que está en mi texto en la infografía. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, señor tutor. ¿Todo claro? O igual, si tienen dudas, hágale que aquí estamos para colaborarles en eso, muchachos. André, Lady, André Felipe, Shirley. Profe, ¿por cuál, cómo se dice eso? ¿Por dónde se puede hacer la infografía digital? Por ejemplo, puede ser en Canva, Geniality. Esas son como las más populares que usted puede hacer una infografía y son gratis. Entonces ahí incluso ya vienen las plantillas prediseñadas, los colores, usted solamente pues juega con los elementos. Ahí le dan los iconos, las imágenes sí sería bueno que ustedes las descargaran y las tuvieran en su equipo para después insertarlas dentro de la infografía. Entonces, Canva, les recomiendo Canva porque Canva ya están prácticamente listas, solamente es modificar, es seleccionar la plantilla más que se adapte a lo que yo quiero comunicar y empezar a cambiar, a modificar información, porque incluso ahí vienen ya testicos, qué es lo tanto que puede incluir el texto dentro de ese recuadro, entonces usted solamente reemplazan información y listo. Eso le ayuda a agilizar a ustedes más el proceso. ¿Listo? Bueno, entonces aquí dice que un mapa semántico. El mapa debe contener una organización de las ideas de acuerdo con su importancia y enlace entre ellas. Un mapa semántico es esto, muchachos. Perdón. ¿Qué pasó? Ah, listo. Este es un mapa semántico. ¿Sí logran, están viendo aquí mi pantalla en el navegador?
que busque mapa semántico, muchachos? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Ok, listo, gracias. Entonces, mire, un mapa semántico es esto, muchachos. Es una organización de la información que yo voy a presentar. Entonces, hay un tema general. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban, el mal estado de los puentes. ¿Sí me van a entender? Entonces, consecuencias, causas, por ejemplo, posibles soluciones. Entonces, con esos 3 ítems, causas, consecuencias, el contexto, por ejemplo, arman ustedes su mapa semántico. ¿Listo? Ese mapa semántico le va a permitir, lo pueden hacer sencillo. Hay unos que son más sofisticados, entonces se lo pueden hacer sencillito. Estos mapas le van a permitir a ustedes organizar la información antes de montarla a la infografía, porque la infografía debe llevar un orden en cuanto a la información que yo voy a mostrar. ¿Listo? Debe haber un orden claro para mostrar la información. Entonces, con esto les va a permitir a ustedes, por ejemplo, yo no puedo poner una reflexión, por ejemplo, entre comillas, al inicio y una causa al final. ¿Me van a entender? Entonces hay que saber organizar muy bien la información. Hay 3 ítems clave, que es lo que marca el texto. Entonces, problema, causas y consecuencias. Y la última sería una posible solución. Entonces, juegue con esos 3 ítems y verá que les va a quedar bien y no se les va a dificultar hacer la infografía. ¿Listo? Esas son las herramientas que ustedes pueden utilizar para realizar la infografía. Canvas, bueno, la señorita profesora de inglés, bueno, este de aquí, Pictochart, Itzel, Geniality, Visme. Bueno, me perdonarán en inglés, pero estamos regular de inglés. ¿Listo? Entonces, el mapa semántico debe contener una organización de las ideas de acuerdo a su importancia y enlace entre ellas. Es el primer acercamiento a lo que sería el boceto de la infografía. Entonces, como les mencionaba, ustedes ahí organizan qué es lo que va a contener su infografía, qué elementos van a ir de primeros, qué elementos van a ir de segundos, cómo la va a distribuir dentro de la infografía. ¿Listo? Hay diferentes diseños de infografía. Y el cuarto paso, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Claro, lo que tiene que ver con el cuadro semántico, mapa semántico, perdón. Sí, señor, todo claro. Esas son Listo. ideas diferentes a lo del texto de la parte de arriba, ¿sí? ¿O es lo mismo? No, es lo mismo. Tengan en cuenta, es lo mismo. Se trabaja con lo mismo. Mm, Tengan en cuenta ese pequeño dato, se trabaja con la misma información. Es decir, la información que yo tengo, como le mencionaba, la información que yo tengo en mi texto es la información que voy a plasmar en la infografía, pero de una forma más breve, mucho más organizada, con más estética, porque digamos que la decoración, que los dibujitos y todo eso van a permitir que mi infografía sea más llamativa a la vista. ¿Se me va a entender? Recuerden, es con la misma información que realizan el texto, es con esa misma que realizan la infografía. ¿Listo? No se vayan a equivocar en esa parte. ¿Listo? Tengan muy claro. Buena esa pregunta, Lady, porque, por ejemplo, no sé, de pronto si ustedes la hayan pasado, estoy calificando y me he encontrado, por ejemplo, que el plan textual era relacionado con el tema que ustedes habían escogido, por ejemplo, plagio académico, o la otra en la inserción laboral de los jóvenes en el mercado laboral. Y veo que, por ejemplo, en las planes sexuales me hablaban sobre el azúcar en los niños o me hablaban del aborto. Entonces, ahí les quedó mal. Algunos perdieron por ese pequeño detalle. Bueno, no perdieron, les bajé mucho, les bajé la nota como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y gracias por la pregunta, Lady. Estuvo muy bien. ¿Listo? Bueno, entregar en el paso 4, entregar en el entorno de seguimiento y evaluación un documento en Word que incluya portada, la descripción del problema, identificación del... Es decir, en el paso 4, ¿ustedes qué van a entregar? Van a hacer la portada, va a haber, bueno, no piden aquí introducción, pero si pueden hacer la introducción, es válida. El texto que ustedes elaboraron, el texto, descripción del problema, bueno,
Tu, 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 tu. Así como el propósito comunicativo de la infografía, el mapa, bueno, así como el propósito comunicativo de la infografía, el mapa semántico, el enlace de acceso. Bueno, en este caso, aquí ustedes tienen que escribir cuál es el propósito de su infografía. Bueno, hacerlo en un parrafito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, concientizar a la comunidad del barrio, bueno, la comunidad de la vereda, por ejemplo, Orteguaza, por ejemplo, la de la vereda Orteguaza, ¿en qué? En pro de mejorar la infraestructura de sus puentes, por ejemplo. Ese es el propósito comunicativo de mi infografía. ¿Listo? El mapa semántico que ustedes elaboraron, también hay que irlo ahí, ¿listo? Y el acceso a la infografía, el link de acceso a la infografía. O en su defecto pegan la imagen de la infografía. Hay unas, por ejemplo, en Canva puedes descargarlo en PNG y lo inserta en Word. No hay problema con eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Ah, y por último, responder al cuestionario de autoevaluación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen ahí, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿O tienen inconvenientes? Ya, no, profe, no entendí esta parte. ¿Me explica, por favor? Con mucho gusto. O sea, ahí en lo último decía que adjuntar el pantallazo, o sea, toca, ¿cómo? Es que no entendí ese punto. El último. Cuando ustedes terminan de hacer la autoevaluación, ya es como tal una evaluación del curso, y que ustedes cómo se sintieron durante el curso, creo que es uno de los ítems. Entonces ustedes la terminan y ¡pum! Le toman en pantallazo, es decir, hunden en su computador ImpriPan, la tecla y ¡pum! Y ese pantallazo lo anexan al trabajo para verificar que efectivamente ustedes hicieron el ejercicio de la autoevaluación. Eso es. O sea, hacen y son preguntas sencillas. No es nada así del otro mundo.